José Manuel Rodríguez Vega. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Pues bien, primero que nada vamos a ver lo que es lo que son el registro de las medidas preventivas, que está ligado a lo que vimos la semana pasada con respecto al análisis que se hace de riesgos. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer con esa información, cómo vamos a proponer las medidas, porque nada hacemos con hacer todo un registro de riesgos, de peligros, si no proponemos a la misma vez algunas medidas de corrección. Igualmente, ya para después de la pausa, tendremos lo que va a ser el plan de trabajo para el programa de salud ocupacional o los subprogramas que vienen con el programa de salud ocupacional. Antes de pasar a cada uno de los temas, pues tendremos una sesión de consultas y lo que va a ser la sesión de la sesión de la pausa activa a cargo de nuestra compañera Victoria Contreras. Entonces, bienvenidos sean todos y nos dejamos entonces con don José. Adelante. Bueno, buenos días, Donald, muchas gracias, Carla, compañeros, Victoria, compañeros de la USOA y compañeros acá de todas las unidades que están con nosotros el día de hoy. Voy a proyectarles por acá la presentación del día de hoy. Ok, como bien lo mencionó Donald, bueno, ya estamos entrando a la octava sesión, ya prácticamente estamos terminando con lo que es la primera fase, que es el programa de salud ocupacional, la primera fase del manual de seguridad y higiene ocupacional, que hemos hablado desde el inicio, está dividida consistente en el programa de salud ocupacional y el plan de preparativos y atención de emergencia. Como bien mencionó Donald, el día de hoy vamos a hablar del tema del registro de medidas preventivas. Y el plan de sesión un poco más corta. Sin embargo, igual están los tiempos establecidos para las consultas correspondientes. ¿Ok? En primer caso, en el registro de medidas preventivas, como ustedes observan acá, vamos a utilizar este formulario número 12, ¿verdad? En donde vamos a hacer como un análisis del número del peligro identificado y la clasificación, tomando en consideración la trazabilidad que habíamos hablado anteriormente en la herramienta de evaluación de riesgo. Vamos a poner también un número correspondiente para asociarlos con los riesgos que estábamos haciendo previamente evaluados. Luego vamos a tener la evaluación de riesgo obtenida. Vamos a definir una priorización, las medidas preventivas y correctivas, un responsable y la fecha de realización. Okay. En este caso en particular, como ustedes ven, esta matriz básicamente va a ser un resumen de las tres anteriores que vimos, ¿verdad? Ya vamos a tener previamente los peligros identificados, clasificados, cuáles riesgos estaban asociados a esos peligros y la evaluación respectiva. Como lo ven acá, la identificación de peligros y riesgos asociados va ligado al formulario PSO FO06. La evaluación de riesgos va ligado al formulario PSO FO07 con la herramienta respectiva para el trabajo de la evaluación de riesgos. Y las medidas de intervención, como ustedes recordarán, ¿verdad? Si podíamos eliminar el riesgo, si podíamos sustituirlo, si podríamos implementar controles ingenieriles, controles administrativos o bien el uso de equipo de protección personal, está en el formulario PSOFO08. Entonces, dentro del manual de salud y seguridad e higiene, debe ir un apartado ya con la priorización de las medidas preventivas. ¿Cómo priorizamos? De acuerdo al resultado obtenido en la evaluación de riesgos. Entonces voy a dejarles acá de compartir un momento y nos vamos a ir al Excel.
¿Ok? ¿Se visualiza ahí el Excel? Sí, correcto. Sí, sí se ve, José. Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a ver acá que nos vamos a traer. Ven que en el número de peligro va a ir, va a haber diferenciación porque lo que queremos es llevar una trazabilidad de esos peligros y riesgos, pero lo que nos interesa es la priorización. Como ustedes ven, se van a priorizar de acuerdo a la evaluación de riesgo obtenida que se ejemplifica en la columna E, ¿verdad? Entonces, con base a los ejemplos que hemos visto a través de las capacitaciones, el ejemplo que más alto nos dio fue, por ejemplo, el acceso a la recepción sin mecanismos de seguridad que permitan visualizar al visitante, ¿verdad? Estamos hablando en esa ocasión, en las primeras sesiones, de un ejemplo que se daba en un centro de trabajo que estaba fuera de las instalaciones de la universidad, en una casa alquilada, en un barrio como que un poco inseguro, ¿verdad? Y presentaba estas características. Entonces nos íbamos a la clasificación, que recordémonos cuando vimos en la primera presentación que habían varios grupos, ¿verdad? Y biológicos, físicos, químicos de seguridad. Y entre estos había uno del orden público, ¿verdad? Dentro de los riesgos asociados que habíamos ejemplificado en esa vez, hablamos de las agresiones, robos y asaltos. Ok. La evaluación del riesgo obtenida con base a la deficiencia y la exposición que nos daba la probabilidad y la probabilidad multiplicada por la consecuencia nos dio un valor de 2400. Si ustedes ven en estos 4 ejemplos que les estoy citando acá, es el valor más alto. ¿Ok? Por eso fue que su prioridad es la 1. ¿Ok? Acá, entonces, dentro de las medidas preventivas es básicamente tomar del documento de las medidas de intervención esas medidas y colocarlas acá y establecer un responsable. Por ejemplo, cambios en el diseño actual de la recepción. Eso evidentemente le podría corresponder a una jefatura administrativa o a un jefe de esa unidad de servicio. Colocación de intercomunicadores y cámaras de vigilancias, ¿verdad? A la entrada del edificio. Eso igualmente le correspondería a la jefatura administrativa. Y colocación de rótulos que indiquen que la persona está siendo grabada. Entonces, acá en la última columna iría una fecha de realización. Esa fecha de realización, bueno, va a ir dependiendo de que ya cuando nosotros establezcamos, digamos, la medida preventiva y quién es el responsable, bueno, tendríamos que ir hacia ese responsable y vincular cuál podría ser eventualmente esa fecha de realización. Porque nosotros no podríamos poner, bueno, en un mes. En ese momento no lo podríamos hacer porque económicamente el presupuesto no depende de nosotros y no sabemos cómo está la situación. Entonces la jefa administrativa dice, bueno, eso lo vamos a poder hacer en 6 meses. Esto otro no, hasta un año. Esto, no, sí, esto lo vamos a poder resolver en 2 meses. Ok, entonces ahí colocaríamos esa fecha de realización. En el ejemplo 2, nos íbamos al peligro identificado, que era la exposición al virus por SARS-CoV-2, la clasificación de tipo biológico y el riesgo asociado que nos encontrábamos era el contagio del COVID-19. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos, digamos, en un aula, ¿verdad? Con trabajo presencial sin respetar el 1.8 y con condiciones deficientes de ventilación. Entonces, eso nos había dado una evaluación de 1200. Entonces, eso estaba en el nivel de priorización 2, ¿verdad? Porque estaba siendo también un riesgo elevadamente alto. Y entre las medidas preventivas igual, entonces recuerdan dentro de lo que hablamos en esa ocasión, las medidas preventivas que recomendamos, bueno, el diseño de un protocolo de actividades presenciales que tiene que estar sí o sí, ¿verdad? Antes de llevar cualquier actividad a la presenciabilidad. Esto estaba a cargo de la coordinación de carrera, obviamente que después tiene que elevarlo, ¿verdad? A la vicerrectoría respectiva y la vicerrectoría respectiva es quien autoriza ese protocolo de actividades presenciales con el acompañamiento de aquellas actividades que estén únicamente establecidas en ese protocolo. ¿Ok? Luego se hablaba de dividir el curso en 2 sesiones, una virtual y una práctica, que es requerida por el tipo de curso.
Entonces, no íbamos a generar el curso 100% presencial, sino que el tema para que no vinieran 2 días, vinieran un solo día, ¿verdad? Entonces, el encargado obviamente sería el encargado del curso. Gestionar la colocación de estaciones de desinfección al edificio, eso le correspondería a la jefatura administrativa o al director del lugar. Coordinar la señalización de la ubicación de los pupitres, respetando el 1.8 metros de distanciamiento. Eso le correspondía a la jefatura administrativa, coordinarlo con la oficina de servicios generales en una sede o con la gente de mantenimiento, por ejemplo, en la sede de Rodrigo Facio. Verificar la apertura de las ventanas del aula antes de iniciar la clase es una labor que le compete al docente. Y verificar el cumplimiento, el distanciamiento y el uso obligatorio de mascarillas en el aula le corresponde al docente. Entonces, como ven en este ejemplo, a diferencia del primero, muchos requerían un presupuesto económico. En estas prácticamente todas, a excepción de las estaciones de desinfección, que si no se tenían en su momento, que hay que gestionarlas, los demás no requerirían ningún aporte económico, ¿verdad? Y sería solo únicamente un aporte meramente logístico. En el otro caso, ¿verdad? Que tenemos por acá. Disculpen. En el otro ejemplo que tenemos por acá, teníamos el de movimientos repetitivos por miembros superiores, recordando evidentemente el ejemplo que habíamos dado de la persona que tenía que una vez cada semestre estar haciendo actividades de recepción de documentos, ¿verdad? De una escuela X. Entonces, en ese sentido, veíamos que estaba en el subgrupo de biomecánicos asociados a una lesión que tenía riesgos asociados de lesiones musculoesqueléticas como tendinitis y síndrome del túnel carpal. Esta valoración nos había dado un total de 450. Por eso está en el grado prioridad 3. Y ustedes ven, bueno, obviamente que acá era el 2 porque iba asociado al ejemplo que vimos anteriormente, ¿verdad? Acá, importante donde debemos de llevar el orden es en esta columna, en la lista de priorización, ¿verdad? Según los valores obtenidos en la evaluación de riesgo. Ahí cuando nos habíamos ido a la matriz de medidas de intervención, bueno, teníamos que aumentar de 1 a 2 semanas al semestre el periodo para recibir documentación de los estudiantes. Una semana se habilitará el servicio por la mañana y la otra semana por la tarde. Okay. Esto sería por parte de la coordinación de la carrera. Adicionalmente, adquirir un sello y una grapadora eléctrica. Esto sería por parte de la jefatura administrativa o la dirección del servicio. Establecimiento de un programa de pausas activas, igualmente desde la jefatura administrativa o desde la jefatura del servicio. Entonces, ven como estas medidas, igualmente, unas conllevan presupuesto económico, como la adquisición del sello y la grapadora eléctrica, que si retomamos en la tablita, sería una recomendación de tipo general, y el otro punto serían meramente administrativas, ¿verdad? Como es el caso de aumentar el periodo de recepción de los documentos y generar un programa de pausas activas, que serían medidas administrativas. ¿Ok? Y el último ejemplo, estábamos viendo el tema del manejo inadecuado de herramientas manuales, que desde el punto de vista era una clasificación de peligros de seguridad de orden mecánico que podría generarnos golpes o cortaduras. Eso nos dio un valor de 100, ¿verdad? Y dentro de las recomendaciones teníamos ahí generar y aplicar un procedimiento de trabajo seguro previo a la ejecución de las tareas. Esto le correspondería eventualmente a una jefatura de servicios generales y si no existiera, pues a la jefatura del centro de trabajo. Y la utilización de guantes de seguridad de acuerdo a la normativa vigente por las herramientas que está utilizando la persona. Entonces, básicamente, vean cómo acá
Entonces, lo que vamos a ir colocando es un resumen de, de los formularios previamente ya llenos y establecidos. Entonces, recapitulando, primeramente, cuando ya vemos esta matriz, ya estamos familiarizados con estos conceptos. Entonces, peligros identificados y la clasificación, que fue lo primero que vimos, y los riesgos asociados a ese peligro. Después, la evaluación que tuvimos, la evaluación de riesgos obtenidos, ¿verdad? Aquí fue en el formulario 7 y la herramienta que se les facilitó para que fuera más fácil la obtención de los datos. Ahí tendrían una evaluación de riesgo y el tema nuevo acá es la priorización. Acomodarlos según los valores obtenidos de los más altos al más bajo, ¿verdad? Y obviamente acá, entre las medidas preventivas y correctivas, ya lo que habíamos resumido en el formulario 8, ¿verdad? De las medidas de intervención, lo colocaríamos únicamente acá. Estableceríamos un responsable y una vez conversado con ese responsable, estableceríamos una fecha de realización. Entonces, ese sería como el primer tema, ¿verdad? A grandes rasgos el día de hoy y abriríamos un espacio para consultas en este momento por si tienen alguna duda. Tenemos una mano levantada de Tatiana Cruz, si gusta puede hacer la consulta. Hola, buenos días a todos. Es que mi consulta va en relación con el formulario 8. El formulario 8 era también sobre medidas de intervención. La diferencia ahora es el orden, ¿verdad? Ordenarlas. No sé si podrían repasarme en el formulario 8 que era EPP. Venía riesgo identificado, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. EPP es equipo de protección personal. Sería como, digamos, el equipo que tendría que utilizar la persona si definitivamente no se pudiera controlar el riesgo de otra manera. O sea, si evidentemente si yo no puedo eliminar el riesgo, si no lo puedo sustituir, si pongo un control ingenieril y el riesgo siempre conlleva que la persona tenga que utilizar un equipo de protección personal, por ejemplo, ahora en el tema del COVID, sí o sí tiene que utilizar la mascarilla, aún estando todas las medidas correspondientes. Por ejemplo, aún estando una medida ingenieril de una barrera acrílica, siempre la persona tiene que utilizar una mascarilla. Entonces, el EPP va, perdón, más bien ahí, porque tal vez por cuestión de espacio no lo enfoqué bien, pero EPP se refiere a equipo de protección personal. Ok, y la otra duda que tengo es que, por ejemplo, con el Excel que ustedes nos pasaron, la herramienta para el formulario 7, ¿Correcto? me queda la impresión de si lleno el Word y pongo luego la imagen, que estoy repitiendo la información, como duplicándola. Me explico. Y personalmente me gusta más cómo se ve en el Excel. Pero el formulario que ustedes nos pasaron es un Word, ¿verdad? Para el manual. Entonces, tal vez por ahí la duda es si uno podría sustituir el otro o si tendría que ser considerado como una imagen el Excel y llenar el Word para efectos del manual. Para efectos de manual, visualmente, si ustedes lo utilizan, es la misma información, no hay ningún problema. El tema que, digamos, nosotros les dimos la herramienta de Excel para que se les facilitara el tema de los cálculos y no lo tuvieran que estar haciendo, digamos, a pie. El tema del formulario en Word es porque, digamos, el documento al final, ¿verdad? El manual va a quedar en Word. Entonces, digamos, en ese apartado, por ejemplo, que ponemos evaluación de riesgos, ¿verdad? Que es un apartado del manual. Entonces, ¿verdad? Con base a la herramienta tal y tal y tal, se desglosa la evaluación de riesgos obtenida. Entonces, usted colocaría ese cuadro de Word y copiar y pegar. A veces el tema del Excel se distorsiona cuando usted lleva el Excel al Word, pero si ustedes lo pueden acomodar, no hay ningún problema. O sea, no, por eso no hay problema. El Word está más enfocado por el tema de que tenemos que llevarlo al documento que al final
firmará, digamos, el profesional en salud ocupacional que les está dando el apoyo y ustedes como equipo de trabajo, ¿verdad? Que están desarrollando el manual. Pero es indiferente, digamos, si usted puede agarrar el Excel y colocarlo, pegarlo bien en el documento Word y no le tiene ninguna interferencia, no hay ningún problema. Era más que todo, el Word era más que todo como para facilitar que usted copiara la información ahí y nada más copie y pegue, pero queda a gusto suyo porque la información es exactamente la misma. Ajá, ok, perfecto. Y ya la última pregunta es tal vez retrocediéndome un poco. Ajá. Igualmente en ese formulario 8, es que le pregunto porque está muy relacionado con lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? El Correcto. 8 y ahora la matriz que nos acaba de enseñar. Ajá, Hay una parte que dice eliminación y sustitución, ¿verdad? Del riesgo identificado. ajá. En esa parte lo que se notaba es que se lograba eliminar ese riesgo identificado. Ajá. Voy a abrirlo para que nos quede tal vez un poquito más claro. Vamos a ver. Ok. Ese es, ¿verdad? Sí, es eso. Ajá, perdón. Ajá, entonces acá. En la parte de eliminación y sustitución, tal vez sí Ajá, me puede refrescar un toque ahí porque ajá. no recuerdo bien. Eliminación es si yo podría eliminar el riesgo del todo, ¿verdad? Y yo como le comentaba a unos compañeros cuando trabajábamos en una sesión por aparte, les decía que básicamente es muy difícil, ¿verdad? Que eso se dé. Sin embargo, existe la posibilidad, por ejemplo, si yo estoy trabajando, por ejemplo, si estamos valorando el riesgo del SARS-CoV-2 y bueno, el peligro de la exposición a SARS-CoV-2 y el riesgo de contagiarme por COVID-19, si yo trabajo en una oficina donde solo yo estoy y tengo todas las medidas de prevención disponibles, estaría eliminando el riesgo en el puesto de trabajo, ¿verdad? Que quede claro, ¿verdad? En el puesto de trabajo, porque igual si yo viajo en bus, puedo contagiarme en el bus. Si yo voy al supermercado, igual puedo contagiarme en el supermercado, pero estoy eliminando ese riesgo en mi puesto de trabajo, porque no hay, digamos, alguna persona ahí, ¿verdad? En ese ambiente propiamente laboral. Entonces yo estoy eliminando como tal ese riesgo. Sustitución, por ejemplo, el uso de un agroquímico que es que tenemos evidenciados en la lista negra, ¿verdad? Y que se sigue utilizando, ¿verdad? Aún así en los campos, en las estaciones experimentales. Y identificamos que está ese producto ahí, entonces, ¿cuál sería una medida de sustitución? Bueno, hacer el estudio correspondiente y utilizar un producto que sea menos dañino para las personas, pero que a la vez cumpla como el mismo objetivo que se requiere. Entonces, esa sería como una sustitución, ¿verdad? Un control de ingeniería, por ejemplo, sería el tema de que yo tengo una máquina que hace demasiado ruido, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hago para no tener que llegar a utilizar un gran equipo de protección personal en la persona, ¿verdad? Entonces, si yo puedo encapsular esa máquina y disminuir el ruido, estoy haciendo un control de ingeniería. Un control administrativo sería el tema de definición de turnos y horarios, por ejemplo. Si yo puedo reducir la jornada laboral y que la persona no venga presencialmente los 5 días, sino que venga solo 2 a lo que es estrictamente presencial y lo demás me lo puede resolver en la casa en los otros 3 días con una bitácora de trabajo y todo, eso sería un control administrativo. Y por último, el equipo de protección personal es de la última medida, digamos, en que el equipo que la persona debe utilizar para estar presente ante ese riesgo. Por ejemplo, en un laboratorio de ustedes, un laboratorio de química, los lentes de seguridad por una eventual salpicadura, eso sería un equipo de protección personal. El uso de la mascarilla en las aulas es un equipo de protección personal.
¿Qué más? El casco, si voy a entrar a un área de construcción, es un equipo de protección personal. La gabacha que ustedes usan también en los laboratorios para evitar un derrame o por lo menos disminuir el riesgo de que el producto me caiga en los brazos o en el estómago, es un equipo de protección personal. Entonces, Ujú. esas serían, digamos, como las distintas variables. Perfecto, muchas gracias. Ahí luego revisaré en la grabación porque es que lo que no recuerdo es cómo se llenaba, si se marcaba una X o si se escribía en prosa. Se escribía, ajá, se escribe. Ah, Digamos, ok. si tengo la posibilidad de eliminarlo, entonces, ¿qué medida voy a hacer? Si tengo la posibilidad de sustituirlo, así. Y si ese, por ejemplo, al final, el equipo de protección personal, ¿cuál sería? Y pueden Guantes. ser varios para una. Pueden ser varios para una, correcto. Ahora bien, en esta última que estamos viendo, esta sí ocupamos que quede, digamos, dividida, ¿verdad? Y en la que estamos presentando ahorita, que es como el cuadro de las medidas de prevención, ¿verdad? Las medidas de prevención, ahí únicamente nos copias y pegas, aunque sea de eliminación, sea sustitución, control de ingeniería, ya no tenés que poner de cuál es cada una, porque ya aquí la identificamos. Igual como, por Ujú. ejemplo, que solo vas a tener que poner el valor de la evaluación de riesgo obtenida. No nos interesa ya cuánto nos dio en probabilidad, cuánto nos dio en consecuencia, cuánto. Eso era como un método para llegar ahí. Ah, ok. ¿Podría compartir la que estamos viendo hoy? Nada más Ajá, para correcto. que me quede un poquillo más No, para eso visualmente claro. estamos. Ajá. ¿Ves? Sí, ahí. Acá la medida preventiva, por ejemplo, por poner un ejemplo, este lo traeríamos arrastrado de allá, de esa, pero vendría, por ejemplo, de una medida ingenieril, ¿verdad? De un control ingenieril, cambios en el diseño actual. Pero yo solo Ujú. la copio y la pego acá y establezco quién eventualmente sea el responsable. Tengo que conversar con ese responsable antes de definir la fecha de realización. Eso sí es muy importante, ¿verdad? Porque yo no puedo establecerle que ese cambio en la recepción lo voy a hacer en 3 meses si yo no soy el que administro tal vez el dinero, ¿verdad? Ujú, entiendo. El, ajá, Esta parte de la... Ajá. por ejemplo, acá un diseño, un protocolo de actividades presenciales es una actividad de índole administrativa. Ok, y esta parte que dice evaluación de riesgo obtenida, ¿es algo que llenamos o es algo que está enlazado con algún resultado de las otras matrices? En el formulario 8 de evaluación de riesgos o en la Ok. matriz práctica que ustedes realizaron. Voy a irme acá un momentito nada más para cuando estábamos aquí en la presentación. ¿Lo ves acá? Ujú. La evaluación de riesgos correspondería al apartado 07. ¿Qué tendrías que poner ahí? Únicamente el valor obtenido. Este, Sí, sí entiendo, es anotarlo. Ujú. Exactamente, pero únicamente exactamente el valor del nivel de riesgo obtenido. ¿Cuánto nos dio en total? Ahí se está viendo, ¿no? ¿O cuál están No. viendo ahí? Ok, perdón. Vamos a ver. ¿Lo ves? Estos valores. Sí. Ajá. Aquí ya en la otra herramienta no me interesa cuánto me dio en consecuencia, cuánto me dio en exposición y eficiencia. Esto sí es muy importante para que me llevara acá al valor obtenido. Y yo me llevo ese valor y lo pego allá y con eso priorizo, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias. Priorizo con mucho gusto. No tenemos consultas a través del chat. No sé si alguien más desea a través de la mano levantada y abrir el micrófono. Don Álvaro, me pareció que había levantado la mano, ¿o no?
No. Hola, no, disculpen, no levanté la mano, no sé si fue algún accidente cuando toqué por acá. Ok, Está muy claro, muchas gracias, don José. Ok, con mucho gusto. Listo. Ok. Entonces, vamos a ver por acá. Entonces, si no tenemos más consultas, le doy el paso a Tori para que hagamos la pausa activa del día de hoy. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verles. En este nuevo día, recuerdo que hicimos una pausa activa de cabeza. Trabajamos un poco este movimiento de cabeza para poder mover esas cervicales que están casi siempre así, súper fijas, ¿verdad? Obviamente estamos viendo la pantalla, o si estamos viendo la pantalla de la televisión, o estamos viendo el celular, siempre tenemos una colocación cervical bastante rígida. Entonces vamos a volver a trabajar un poco lo que es el cuello, cervicales, musculatura que tenemos por acá. Entonces, estos ejercicios para algunas personas son un poco difíciles, pero lo vamos a intentar. Yo le digo a estos ejercicios como la doña Vina, ¿ok? Entonces vamos a hacer la cabeza para adelante, como si quisiéramos escuchar un chisme de doña Vina, ¿ok? Muy bien, ahí vamos a sentir un poco de presión en esta zona, todo normal. Vamos para atrás, casi que enseñando la papadita. Vamos de nuevo para adelante, para atrás. Si se dan cuenta, empezamos a sentir toda esta zona que casi nunca trabajamos porque siempre estamos súper rígidas y súper rígidos, ¿verdad? Entonces vamos a la doña Vina, vamos a la papadita. Y estos ejercicios podemos hacerlos en cualquier momento, en pausas activas, podemos hacerlos cuando estamos desayunando, cuando nos estamos bañando, etc. Estos otros ejercicios son un poco difíciles, pero vamos a intentarlos. Vamos a imaginar que tenemos a unos 10 centímetros de la oreja una pared. Y ahora sí que queremos escuchar el chisme del vecino. Entonces, vamos a intentar hacer la cabeza para un lado. Vamos para el otro. Queremos escuchar ese chisme lo mejor posible. Vamos al otro. Muy bien. Ya que tenemos estos 4 ejercicios, vamos a intentar hacer la cabeza hacia un lado y hacia otro. ¿Ok? Papadita, doña Vina, el vecino. El vecino, doña Vina, papadita. Estos ejercicios son buenísimos para empezar a activar toda la zona de acá atrás, que nuevamente siempre está rígida porque estamos fijísimos viendo la pantalla. Ahora vamos hacia abajo, vemos ese teclado, vemos el techo, el teclado, techo, teclado. Y ahora vamos a regresar a hacer los ejercicios circulares. Esto podemos hacerlo unos 2 minutos, una pausa activa antes de ir al baño. Paramos un momentito la llamada telefónica, paramos un momentito la carta que estamos escribiendo y lo hacemos en cualquier momento del día, cuando decidamos hacer esa pausa, que ojalá sean unas 2 o 3 o 4 pausas al día mientras estamos trabajando. Les agradezco muchísimo hoy y si gustan pueden tomar un momentito para ir al baño, para responder la llamada o para quedarse aquí esperando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Victoria. Gracias, Tori. Entonces, ahorita tenemos 10 minutitos para que atiendan alguna llamada, vayan al servicio y contesten. Hay que hacer y nos vemos a las 10:45. Okay. Bueno, continuamos con entonces el plan de trabajo de los programas de salud ocupacional. Aquí es importante tomar en consideración que con base a todas las medidas recomendativas que ustedes establecieron, vamos a trabajar en una línea de subprogramas. De acuerdo a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas recomendativas que ustedes hayan establecido. Entonces voy a compartirles por acá el Excel.
Entonces, este sería el formulario 13, ¿verdad? Y aquí sería el registro del plan de trabajo del programa de salud ocupacional. Aquí vamos a dividir los subprogramas en varias categorías dependiendo de los riesgos que ustedes hayan eventualmente identificado, ¿verdad? Yo les pongo acá, por ejemplo, los ejemplos de seguridad en el trabajo y de ergonomía. Por ejemplo, acá en el de seguridad en el trabajo, entonces podríamos tener el tema de un objetivo específico, señalizar todas aquellas áreas de trabajo, equipos y herramientas de trabajo que generen algún riesgo de accidente. Okay. Entonces nos vamos a la identificación que ustedes hicieron previamente. Entonces, durante toda esa identificación de peligros y la evaluación de riesgos, ustedes se dieron cuenta o notaron que muchas de las áreas estaban sin señalizar. Por ejemplo, áreas restringidas no tenían una señalización correcta. Riesgos, por ejemplo, de bodegas, de reactivos, no se tenía una señalización correcta. No se tenía una señalización correcta tampoco en herramientas que estén en mal estado. No se tenía señalización del equipo de protección personal que se tenía que utilizar para entrar a una determinada área. Entonces, dentro de esta identificación de todos esos riesgos, entonces nos vamos a generar un subprograma de seguridad en el trabajo. Y en este apartado tendríamos las actividades de señalización de seguridad, de zonas peligrosas, áreas restringidas, de equipo y herramientas de trabajo, vías y salidas de evacuación, equipos de protección personal, equipos de extinción de incendio y primeros auxilios. Los requerimientos que vamos a requerir, bueno, las normas técnicas de señalización y la cotización a proveedores. Evidentemente en una primera etapa. En una segunda etapa ya, si hay presupuesto y se aprueban las cotizaciones, bueno, vendrían los requerimientos de instalación y otros, ¿verdad? Pero en esta primera etapa, entonces tendríamos acá responsables y una fecha programada o sugerida para que se realice esa actividad. Otro tema de su programa de seguridad sería prevenir accidentes mediante el mantenimiento óptimo de los equipos y herramientas de trabajo. Entonces, ¿qué actividad desarrollaríamos ahí? Entonces, por ejemplo, un programa de mantenimiento de equipos y herramientas de trabajo. Un requerimiento sería el inventario de herramientas y equipos de trabajo, la verificación si el mantenimiento es externo o interno, o sea, si desde la oficina de servicios generales se puede brindar ese mantenimiento, si tiene que ser contratado, si es a lo interno, gestionar el mantenimiento interno, y si es externo, solicitar presupuesto para dicho mantenimiento. Otro punto importante es contar con el equipo de prevención y combate a incendio en óptimas condiciones para su utilización en caso de ser requerido. Entonces, dentro de este tema, la actividad que desarrollaríamos es un programa preventivo de inspección, mantenimiento y recarga de extintores. Tendríamos a cargo una inspección mensual interna, que eso se encargaría una persona dentro del lugar de trabajo que lleva a cabo toda la parte de revisión, de que estén en el lugar correcto, de que no se encuentren manipulados, de que por ejemplo, no le falte alguna pieza, que no estén obstruidos, como lo que vimos en la sesión anterior, ¿verdad? Y posteriormente gestionar el mantenimiento preventivo y recarga de extintores con la USOA, o sea, con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos quienes gestionamos el mantenimiento que se hace a través de una empresa privada. Ok, aquí es importante que, bueno, la inspección mensual, como ustedes vieron, la fecha programada les puse como 2 de cada mes por poner una fecha, ¿verdad? Y el mantenimiento preventivo y recarga 2 meses antes del vencimiento, ¿verdad? 2 meses antes del vencimiento. Yo sé que a muchos les ha pasado que tal vez no le hemos respondido de manera oportuna por el tema de las licitaciones, ¿verdad? Que a veces se pega una licitación con otra, hay apelaciones y se atrasa un poco el tema del mantenimiento y recarga de los extintores. Sin embargo, es importantísimo que siempre se dé la inspección mensual
porque en la inspección mensual podríamos determinar si alguno de estos equipos fue manipulado, si alguno de estos equipos se descargó involuntaria o voluntariamente, si alguien lo manipuló, y entonces podríamos tomar las acciones correctivas correspondientes. En el punto de ergonomía, teníamos acá, mira, se borraron los objetivos, pero básicamente definimos dos actividades esenciales, ¿verdad? Que son la revisión de diseños de puestos de trabajo y el programa de pausas activas. ¿Esto a qué responde? A la identificación de peligros y evaluación que ustedes hicieron. Pues entonces ustedes vieron que durante esa identificación de peligros, ustedes observaron que los puestos de trabajo, en muchas circunstancias, los compañeros en los escritorios quedaban muy tensos, quedaban no les cabían las piernas, que las sillas que tenían no eran las más correctas para el trabajo de oficina que estaban realizando, ¿verdad? Entonces se identificó y se evaluó ese riesgo. Sin embargo, es importante hacer una revisión más allá de esos puestos de trabajo. Entonces, la primera acción consiste en identificar los puestos de trabajo. La otra podría ser coordinar con la USOA la revisión de esos puestos, ¿verdad? Obviamente, cuando la USOA haga una revisión de esos puestos, pues entonces podrá determinar qué mobiliario o equipo de trabajo es apropiado y qué otro no. Entonces ahí se correspondería hacer un inventario de escritorios y sillas que se deban cambiar. Por poner un ejemplo, por ejemplo, en equipo, ¿verdad? Nada más de silla escritorio. Ustedes pueden ir más allá y también hacer una evaluación de los puestos de trabajo laboratorio. Cuántas horas al día se hacen uso de los laboratorios, qué tipo de mobiliarios están en el laboratorio y establecer, digamos, algo similar. Establecer un cronograma de sustitución de escritorios y sillas. Esto es importante. Sin embargo, obviamente vamos a tener que ir ligado a un presupuesto, ¿verdad? Obviamente que si identificamos, por ejemplo, que puestos de trabajo, un adecuado, ya sea escritorio, una adecuada silla para realizar los trabajos de oficina, pues esos 15 se debe hacer un cronograma para establecer, digamos, cuáles son las medidas a realizar para poder ir haciendo un cambio paulatino de todas esas herramientas y equipos. Tomando en consideración también el uso que se le da a las mismas, ¿verdad? La cantidad de horas que la gente la utilice, o sea, le voy a dar prioridad obviamente a alguien que venga más días, le voy a dar prioridad obviamente a alguien que tal vez tenga una lesión instaurada. Y esto no quiere decir que no se contemplen todos los que detectamos que estén en una condición anormal, que no se contemplen en ese cronograma de sustitución. Pero sí es importante tomar en consideración, ¿verdad? Algunos puntos para poder ir priorizando cuáles se van a ir cambiando primero. Y por último, identificamos que las personas pasan mucho tiempo frente a sus computadoras, que no se levanten ni para ir a tomar agua. Entonces, diseñamos también un programa de pausas activas. Ese va a consistir en diseñar un cronograma con actividades de pausas activas. Digamos, pueden solicitar ayuda también, pero esto hay mucho material. Entonces, una persona que se le delegue esa función puede buscar, ¿verdad? Actividades que puedan establecerse dentro del programa de pausas activas y compartir estos ejercicios de ejemplos con los colaboradores una vez al mes. Entonces, para este mes vamos a tener las siguientes actividades, si se les pueden compartir, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente iríamos como a medidas más más generales, tomando en consideración el abordaje de los riesgos que ya hicimos previamente, ¿verdad? Dividiéndolo
subprogramas. Ahora, el subprograma de orden y limpieza. ¿Por qué? Porque detectamos, qué sé yo, que en los talleres es un desorden catastrófico, que esto nos puede generar en algún momento una situación de riesgo o un accidente producto del desastre que se maneja dentro de esos talleres. Entonces, podríamos agregar un subprograma de orden y limpieza. ¿Qué objetivo tendríamos? Bueno, el objetivo es minimizar el riesgo de eventuales accidentes al desarrollar un programa de orden y limpieza que nos permita mantener los equipos y herramientas de forma ordenada y ustedes se les ocurra, ¿verdad? De ahí dentro de las actividades también tendrían también el tema de una bitácora, tal vez de préstamo de herramientas, en el cual ustedes puedan implementar que si X herramienta se le prestó a fulanito, X herramienta tiene que devolverla y tiene que guardarla en el lugar preestablecido antes de que él viniera. Y podrían tomarse en consideración otros temas, por ejemplo, en su programa de higiene. Si detectamos, en los riesgos que nosotros detectamos, por ejemplo, problemas de ruido. Entonces, si detectamos problemas de ruido, podríamos generar un subprograma de higiene en el cual podríamos colocar como actividad una medición de los niveles de ruido. Entonces, ponerla, qué sé yo, trimestralmente. Entonces, ahí se programa la fecha y los requerimientos. Bueno, los requerimientos serían, ¿verdad?, la utilización de la medición con un equipo debidamente calibrado y que sea, digamos, ya sea a través de los compañeros de la USOA o a través de una empresa que pueda brindar el servicio, pero que cuente tanto con el equipo correspondiente para realizar la labor y que esté con una calibración al día. Eso como parte de los requerimientos. Si encontramos también, y por ejemplo, en el tema de las giras, entonces también podríamos abordar el tema dentro de la parte de seguridad, el diseño de un manual de giras, ¿verdad? Que contemple, digamos, todo el tema del abordaje del antes, durante y después de la gira. Igualmente, todo esto tiene que estar colocado en los procedimientos, ¿verdad? Pero como yo les dije en las primeras sesiones de las charlas, si en los procedimientos ustedes no cuentan con un procedimiento, por ejemplo, para giras o por un procedimiento para trabajo seguro en laboratorios, tiene que diseñarse y colocarse en este lugar en ese momento. Se supone que cualquier laboratorio de química o biología tiene que tener un procedimiento para realizar sus labores de manera segura. Si no lo tiene, pues hay que establecerlo en estos programas de seguridad. Igualmente para las giras, si no se cuenta con un procedimiento entonces se colocaría en este apartado. Con esto pasamos a la sesión de consultas, dudas, y vean ustedes que ya prácticamente estamos finalizando lo que es el programa de salud ocupacional. Básicamente la próxima sesión les vamos a dar una atención personalizada por equipos, ¿verdad? De cada uno de ustedes, de los otros formularios que faltaban por presentar. Ya muchos han presentado por lo menos hasta el 8, ¿verdad? Entonces, ya van bastante avanzados. Entonces, en esta segunda etapa, para la próxima semana, que los vamos a también a trabajar con ustedes de manera individualizada, les rogamos que por favor puedan tener el mayor grado de avance posible para poder ir finalizando, digamos, lo que es esta etapa del programa de salud ocupacional. No sé, Carlita, Muchas gracias. si tenemos alguna consulta. Gracias, José. Bueno, por el momento no hay consultas en el chat. No sé si alguien desea hacer una consulta mediante la manita levantada o abriendo el micrófono.
A Tatiana, sí. Gracias. Estaba viendo yo en el cronograma propuesto al inicio de este programa, ¿verdad? De este plan piloto. Veo que hemos abarcado varias, digamos, temas 2 en 1, como por ejemplo hoy. Entonces me queda la duda si lo que sigue de ahora en adelante son estas sesiones individuales de trabajo. Esto también porque he notado como que 1 hora no, a veces no alcanza para, digamos que 1 hora siento que alcanza para revisar un formulario, pero tal vez para revisar todos nos quedamos un poco cortos de tiempo. Entonces, esa es la duda que tengo, en ver si, cómo va a ser la metodología, si, ya que hemos abarcado varios temas, las siguientes son sesiones individuales o cuál es la duración de estas sesiones. Sí, las siguientes sesiones es individuales, pero como nosotros somos tan pocos, no podemos como atenderlos a todos. Entonces, por ejemplo, probablemente la otra semana van algunos a tener una sesión libre, ¿verdad? Yo les recomiendo que a los que no se les va a convocar, ¿verdad? Por favor, aprovechen este tiempo porque sé que todos estamos cortos de tiempo, ¿verdad? Entonces, puedan aprovechar este espacio para poder ir completando los formularios. Y como bien menciona usted, Tatiana, entonces, digamos, esta sesión, obviamente, bueno, Donald y mi persona estaríamos trabajando con los grupos en las sesiones y la próxima sesión, tal vez, qué sé yo, si usted es farmacia y no se le convocó en esta, entonces no se le va a convocar a la próxima para poder abarcar el tema con ustedes. Igual nosotros estamos abiertos, sabemos tal vez algunos han utilizado más que otros el tema del trabajo con el tutor, ¿verdad? Algunos sí nos han llamado, hemos establecido alguna sesión de trabajo por ahí, pero también somos conscientes del tema del poco tiempo que todos tenemos. Entonces, bajo esas circunstancias, se trató de resumir estas últimas, como usted bien lo menciona, estas últimas sesiones y abordar 2 temas en una sola sesión, ¿verdad? Que no requerían tanto tiempo, como parte también de algunas sugerencias que ustedes nos hicieron en la parte de las evaluaciones. Entonces, como les digo, la otra semana sería una actividad individualizada con los grupos de trabajo y la sesión siguiente también. Nada más que, como les menciono, como somos pocos, ¿verdad? Entonces vamos a tener esa limitante de tiempo. Estamos abiertos, ¿verdad? Si ustedes nos contactan también y durante la semana, si ustedes tienen alguna duda o consulta, obviamente que gestionamos un espacio para poder atenderlos, ¿verdad? Y poder ir avanzando más rápido. Pero sí hemos notado que hay algunos que sí se les hace un poco difícil sacar otro tiempo de la jornada, aparte de para poder reunirse. Y las sesiones serían de 1 hora para las próximas, cuando nos convoquen. La sesión esta es a 12, ¿verdad? La otra vez intentamos hacerla desde las 9 para aprovechar de que estábamos conectados desde esa hora. Sin embargo, tuvimos problemas con los primeros de las 9. Igualmente se les va a hacer llegar, digamos, ¿cómo es que se llama? Un cronograma con la posible fecha para ver quiénes podrían a las 9:30, perdón, a las 9, para hacer 2 sesiones de 9 a 10:30 y de 10:30 a 12, para aprovechar y darles un espacio de 1 hora y media cada una. Pero sí necesitamos la disponibilidad de las personas si pueden conectarse desde las 9. Igualmente, digamos, ahora cuando se les envíe el material, se les va a mandar la sugerencia de los horarios para que ustedes nos puedan indicar ahí qué horario les sirve más, y si les sirve más los 2, pues obviamente le damos prioridad a otra gente que tal vez no pueda a determinada hora. Pero sí los espacios están para 1 hora y media. Ah, bueno, sí, perfecto. En todo caso, por ejemplo, yo podría desde las 9, ¿verdad? Para hacer, luego lo indicaré en el formulario que envían, pero Excelente. podríamos estar en ese horario sin ningún problema. Ok, perfecto.
Muchísimas gracias, más bien, Tatiana. Gracias a ustedes, más bien. Carlita, no sé si tenemos alguna otra consulta. No, a través del chat no hay. No sé si alguien más desea participar. Ok, si no hay ninguna consulta al respecto, le doy el pase a Dora, entonces, para que haga el cierre de la sesión. Excelente, bueno, muchísimas gracias, José, por la sesión tan interesante del día de hoy. Ahí quedamos todos los que hacemos también el rol de tutores, estamos a la orden para que nos contacten por los medios que ustedes conocen, correo electrónico o número de teléfono. Durante toda la semana vamos a estar atendiendo sus consultas con el mayor gusto que tenemos. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y nos veríamos entonces la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Muchas Muchas gracias. gracias Gracias. a todos. Gracias, buen día. Sí, yo te estaba pensando, porque yo estaba pensando pedir el viernes.